la justificación por la fe, es una doctrina que ha caído en un olvido horrible en los púlpitos. En los púlpitos se están enseñando cualquier cantidad de cosas y la doctrina de la justificación por la fe no se está enseñando. De hecho, hay pastores que en un grupo en el que se charló sobre la justificación por la fe, por lo menos 3 pastores presentes dijeron que habían hecho un descubrimiento. Caramba, y no eran novicios, no eran estudiantes de teología, no eran aspirantes al pastorado, no, eran recién convertidos, eran pastores que llevaban años de experiencia. Uno de ellos llevaba 18 años y después de 18 años dijo que hizo un descubrimiento. Es increíble que estas cosas ocurran, de que en este medio actual estén pasando esas cosas. Un pastor que se llama evangélico, que se supone que sí es un pastor evangélico, lo primero que debe saber y lo que más debe tener claro es la doctrina de la justificación por la fe, pero este señor llevaba 18 años en su ministerio, hablaba muchas cosas desde el púlpito y no conocía, y dijo que había hecho un descubrimiento, que no lo tenía nada claro, nada claro. El descubrir la doctrina de la justificación por la fe, saber que la justificación es un acto legal basado en la gracia gratuita y que es por la fe sola. Eso fue un descubrimiento, y que la obra del Espíritu Santo es una obra subsecuente, es una obra que viene después. Entonces es sorprendente y doloroso al mismo tiempo. Entonces vamos a dar inicio a esta última. Si me permiten, yo hago la lectura, Romanos capítulo 8, versos 7 al 9. ¿Listos? Que la mentalidad de la carne es enemistad para con Dios, ya que no se somete a la ley de Dios, ni siquiera puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes, en cambio, no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios realmente vive en ustedes. Muy impresionante. Ese sí condicional, en otra clase habíamos hablado sobre el sí condicional, ¿no? Existen 2 tipos de sí: el sí afirmativo, por ejemplo, sí, hoy es domingo, esa es una afirmación, por eso se escribe con tilde en la I, porque se está afirmando, sí, pero este sí es otra palabra diferente, se escribe muy parecido, pero es diferente. Si es que el Espíritu de Dios realmente vive en ustedes, es un sí condicional. Entonces, en otra clase hemos comentado que hay 9 sí condicionales en esta porción de texto, en este capítulo 8, 9 sí condicionales, sí señor. En el mismo versículo 9 del capítulo 8, corríjame por favor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo sabe uno deducir, afirmar de manera absoluta de que el Espíritu de Cristo no está en un individuo o no está en mí? Por los frutos. Pero si mi salvación no está por obras, ¿los frutos son obras? Sí, por las obras, por los hechos. Por eso, pero es que mi salvación no depende de ser en las obras. Mi salvación depende de la gracia gratuita. Eso es lo que me ofrece Jesucristo. La fe son los brazos que se aferran a la roca de la salvación. La roca de la salvación es la gracia gratuita que me ofrece absolución gratuita. ¿Cierto? Si eso es cierto, se va a ver en los hechos. Yo no estoy basándome en mis hechos. La fe no se está aferrando a mis hechos, y no estoy tomando mis hechos y no los estoy convirtiendo en la base o en el fundamento, en el cimiento, sino que mi vida cristiana, al contrario, es la que se fundamenta y se construye sobre ese fundamento sólido, esa roca, la roca de los siglos, que es Cristo, es decir, la gracia gratuita del Padre, la obra de Cristo en la cruz. Ese es el cimiento. La fe se aferra a ese cimiento. Inclusive puede ocurrir que en la vida cristiana nuestros brazos se suelten de la roca. Cuando se sueltan es cuando no cumplo. Puede pasar. ¿Y saben qué pasa? La roca sigue ahí. Estoy de acuerdo con usted. Bien. Entonces puede que uno falle, pero el que nunca falla es Dios. La roca siempre está ahí, nunca se movió de ahí. El que falló fui yo. Y si verdaderamente la fe está aferrada en la roca,
eso se verá en la forma en que yo vivo mi vida. Cambio de vida. En el cambio de vida, la transformación. Ahora la persona, Pero la transformación es una consecuencia. No es la causa, es consecuencia. La causa es Cristo, es su obra. Pero sí hay una consecuencia. Y cuando el apóstol Pablo hace esa condición, y es que el Espíritu de Dios realmente vive en ustedes, los está desafiando. A los romanos los está desafiando. Pablo nos enfrenta contra la realidad de que puede ocurrir que la fe no sea verdadera, no sea Dice en el auténtica. versículo 12 dice, así que, hermanos, deudores somos. ¿Sí? Dice, no a Sí. la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Sí. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces vamos a vivir. Ahí hay otros dos sí condicionales, ahí en esa frase. Si vivimos conforme a la carne, pues moriremos. Pero si morimos a la carne, dice que vamos a vivir. Entonces ahí Y miremos otro sí condicional. Al final del verso 9 dice, ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y en el verso 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu es vida por la justicia. Verso 11, y si el Espíritu de aquel que resucitó de Jesús de entre los muertos vive en ustedes, entonces el que resucitó al Cristo de los muertos vivificará también sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. La Escritura dice que no depende del que corre ni del que quiere. Más adelante en el siguiente capítulo el apóstol Pablo habla sobre la soberanía de Dios y sobre ese misterio que es que Dios es soberano y nosotros somos responsables. Él lo presenta de esa manera. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero para llegar allá, al mostrar la soberanía de Dios, aquí en el capítulo 8, antes, previamente, le señala con el dedo la responsabilidad del hombre. Si ustedes no corren, no están en la vida cristiana. Pero cuando llegamos al capítulo 9 dice, pero no depende del que quiere, sino de Dios que tenga misericordia. Es una contradicción, es una paradoja, pero es una paradoja real, que Dios es soberano, Dios inclusive nos elige, pero la otra realidad es que nosotros somos responsables y nosotros elegimos a Dios. Pero si lo elegimos, es porque Dios nos eligió primero. Sí. dándole la razón y dándole la razón a Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 46, versículo 47. Sí. Afirma el Señor Jesucristo: el Señor de aquel siervo vendrá cuando esté menos lo espere, y él a una hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo echará de los incrédulos. El siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Y versículo 48, pero el que se hace acreedor a recibir azotes y no conoce la voluntad de su Señor, será azotado poco. Lo dijo Jesús. Lo importante es que es colocado con los infieles. Esa persona, este siervo pudo haber sido un pastor y no actuó, no predicó, estuvo en enlace. ¿Y cuántos millones de personas tiene enlace? ¿Qué audiencia tiene? Millones. Y no enseñó la justificación por la fe, sino que se puso a hablar de que pacte, siembre y Dios le va a dar plata. Dios se lo devuelve centuplicado. Eso es lo que más se habla en enlace. Pero tiene audiencia de millones y ese señor tenía la responsabilidad ante Dios y ante esas personas. Él tenía la deuda ante esas personas de administrar la palabra bien y presentar la doctrina de la justificación por la fe. Y no lo hizo. Y en enlace, la doctrina de la justificación por la fe no aparece por ningún lado. Excepto cuando está Alducín. Alducín es el único ingrediente. Y él dice que se va a enlace porque no hay ingredientes. Porque no hay ingrediente bueno. Porque por lo menos por hacer pacto con el diablo, por lo menos para predicar en el infierno. Así decía Lutero.
Por lo menos vamos a predicar, si nos llevan a predicar al infierno, vamos a predicar allá. El sí condicional se encuentra en varias partes de la Escritura y quería terminar con una parte, con una frase muy especial de Pablo, como lo presenta en 2 Corintios 13:5. Examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Saben qué es estar reprobado? Pues lo que le pasó al siervo infiel, que lo colocaron con los infieles. Eso es estar reprobado. Estar reprobado es ser uno de las cabritas que comenta Mateo 25. Eso es estar reprobado. Pero estas palabras son supremamente desafiantes. Entonces, en conclusión, nosotros estamos tan rodeados y tan afectados, tan rodeados de la realidad del pecado en nuestras vidas, que necesitamos examinarnos constantemente, examinar nuestra fe, examinarnos. Ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Si estamos en la fe, fíjense, el sí condicional, aplicárnoslo en nuestra vida. ¿Será que yo tengo frutos? ¿Será que estos frutos sí son los que pide el Señor? ¿Será que este es el fruto que pide el Señor? ¿Será que mis hechos me están mostrando que yo soy de la fe? ¿Será que yo estoy en la fe? Ese es el cuestionamiento. Regularmente debemos hacerlo nosotros. Debemos cuestionarnos y examinarnos, porque la realidad del pecado es una realidad de todos los días en nosotros. Cuando tomamos la cena del Señor, nosotros es una oportunidad para examinarnos a nosotros mismos y saber y reconocer que no podemos llegar y tomar la cena indignamente, pero es que no es solamente cada 5 semanas. Debe ser algo prácticamente diario. Y cuando se habla de humillarnos ante el Señor, la humillación debe convertirse en una actitud de humillación frente al Señor por la realidad del pecado. Por eso yo cuestiono mucho, no vayan a pensar mal de mí cuando hablo de la alabanza, pero eso de tanto júbilo, sí, uno debe tener júbilo de los actos portentosos de Dios, pero júbilo, ¿y dónde está la retrospección? Porque un culto, un acto de adoración con introspección, perdón, no retrospección, sino introspección, un culto de adoración que no tenga introspección, ¿es válido? Un culto de adoración sin convicción de pecado, ¿es válido? Pero hoy en día, los mismos que dicen de la prosperidad son los mismos que dicen que el culto de adoración tiene que hacerse con júbilo siempre, y nunca hablan de la introspección, ni de la humillación, ni del dolor por el pecado. Nunca se habla cuando el dolor por el pecado en el culto un culto es auténtico, con el dolor por el pecado, con el luto. Eso es un culto. Muchos de las fiestas santas del Antiguo Testamento, Dios decía que eran tiempos de luto, tiempos de introspección, y eran las fiestas santas del Señor. Pero hoy en día, los mismos que dicen, que hablan de la prosperidad, sacaron ese elemento del culto, de la adoración. Sí, señor. En esa introspección que invita Jaime para el individuo que se acerca a un culto, a una asamblea, es válido dentro de la asamblea que tiene momentos cuando en la asamblea se invita a la comunidad que está reunida en esa asamblea que manifiesten de que son pecadores ante Dios. Yo lo he visto. De hecho, yo he visto y he oído cuando llegan en la asamblea de iglesia: yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, cometidos por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, y hacer la petición de ruego. Pero sin que se vuelva algo mecánico. No, Antonio,
algo mecánico, porque se puede volver mecánico porque la naturaleza humana es terrible, es terrible. Puede que, obviamente hay una muy buena intención tras eso, pero si lo volvemos como un acto mecánico, nuestra misma carne, como un chicle en una máquina, empieza la máquina andando con el chicle y uno cree que está actuando bien, pero el chicle lo que pasa es que se está acomodando. Se está acomodando, no más. Es una actitud del día a día. Es más algo de la intimidad, de nuestro interior. Independiente de la expresión litúrgica, de que uno lo exprese exteriormente, es algo que está dentro. Cuando el Señor Jesús decía al que iba a orar, vaya y que no lo vean a usted, métase en su cuarto. Al que daba la ofrenda, no esté mostrando lo que está haciendo. Al que está ayunando, no esté mostrando el ayuno. Mejor dicho, no sea exhibicionista. Lo que hay hoy en día en esos ambientes que se hablan de la prosperidad es el exhibicionismo a morir, y es eso, nos centramos en otro tema, pero en ese exhibicionismo es exhibir un montón de cosas, exhibir que somos los mejores adoradores, pero la introspección está metida ahí. No hay un momento donde haya un recogimiento, donde sea palpable la actitud de todos nosotros, de que realmente estamos en introspección, estamos en luto. Este es un tiempo de luto. Este es un tiempo de luto, de estar de luto. ¿Por qué está vacía la iglesia? ¿Por qué las iglesias están vacías? ¿Por qué no se predica la justificación por la fe? ¿Por qué están llenas las que no deberían estar llenas? ¿Y por qué están vacías las que no deberían estar vacías? Esto es un tiempo de luto, no es de júbilo, no es de celebrar. Yo le tengo la respuesta porque están llenas. ¿La quiere escuchar la respuesta y opinión? ¿Sí? O sea, es mi opinión, no estoy hablando a nombre de esta comunidad, no estoy hablando de ninguna, es mi opinión. Están llenas por la música, están llenas porque les alivian el pensamiento. Lo que les están diciendo lo que ellos quieren escuchar. Sí, decirles lo que quieren escuchar. Usted es un campeón y usted va a recibir plata, y si quiere se lo digo al oído. Si llegan y le dicen, examinaos en la fe, si estáis en la fe, no hay que usted sea de los que se condena. Esas palabras no son bonitas para nada, eso sale a correr todo el mundo. Pues claro que sí, la gente no va a estar donde les dicen las cosas feas. Jesucristo se lo dijo a unos discípulos, les dijo, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Ahora sí pasamos al tema, para ir a Mateo 25, para llegar allá vamos a subir una escalera, vamos a ir paso por paso. Entramos al tema con el que nosotros terminamos, y es el tema de la escatología. ¿Saben qué es la escatología? La doctrina de las últimas cosas. ¿Qué relación tiene la justificación con la escatología? Si la escatología es la doctrina de las últimas cosas, sí, la justificación está relacionada con el juicio final. ¿Cómo está relacionado con el juicio final? De que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero en el juicio final nos van a mirar los hechos. Si la fe es auténtica, habrá una transformación interior, y entonces nos van a escrutar los hechos, los van a mirar, los van a examinar en el juicio final, los hechos. Allá no va a llegar Dios, el Señor, a hacerle una disección al corazón y decir, este sí tenía fe, esta sí era auténtica, abriendo los tejidos del corazón, va a mirar, sí, esta fe, no, Él va a mirar sus frutos. Los que tengan los frutos buenos pasen a este lado, los que tengan los frutos malos pasen a este lado. Entonces miremos, Salmo 62:12. Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Ahí está hablando del día, el día de la retribución, que aquí hay un sabor a que es el día final de todos los días, cuando Dios hace balance general. El balance general es al final del año fiscal, ¿no? Se hace balance al final del año fiscal. Aquí tiene ese sabor estas palabras. Y el único que conoce el final de ese año fiscal es Dios, ¿no? Sí, Él establece cuál es el día. Nosotros no lo sabemos. Él sí lo sabe, pero ese día le va a dar a cada uno lo que le corresponde.
porque Dios es justo, entonces le va a entregar a cada uno pues su merecido. Pasemos a Eclesiastés 12, versos 13 y 14. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Bien, Pues Dios juzgará tu obra buena o mala, aún la realizada en secreto. la Reina Valera dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, parece que habrá una especie de balanza, ¿no? La balanza, las cosas buenas, las cosas malas, y la balanza, me imagino que uno asustado, mientras se están colocando las cosas, la balanza se está moviendo y uno estará asustado en el juicio final. Y a los que la balanza se le inclinó favorablemente para el lado del bien, finalmente, como que pudo más el lado del bien, esa persona le dice el Señor, sí, pase a este ladito, pase a este ladito. Y al que no le alcanzó, usted pase a este lado, por favor, pase para este lado. Eso está ahí explicado por Jesús en Mateo 25. Bueno, existe una corriente doctrinal en el mundo evangélico que apareció en el siglo XIX que dice que lo que ocurre es que en el Antiguo Testamento se salvaban por obras y en el Nuevo Testamento se salvan por gracia. Pero no. Entonces esto es para los que se salvan por obras, pero no es posible. No es posible porque ¿No hay más fe? Ni antes ni la fe es una sola y el camino de salvación es uno solo. Y el camino de salvación es Cristo. El camino de salvación es Cristo desde el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva. Hasta hoy, hasta el 2023 y hasta cuando venga el Señor. Si viene en el año 5000, entonces hasta el año 5000. Será un solo camino de salvación, no hay dos caminos de salvación. El que está diciendo esas cosas, que existen dos caminos de salvación, está sacando a Cristo de su trono, lo bajó del trono, lo desmontó y lo colocó a un lado. Porque Cristo es el centro de todo, Cristo es el centro de todas las cosas. Entonces esa doctrina la consideran herejía, por esa razón, porque destrona a Cristo del centro. Cristo está en el centro, está en su trono. Pero si está a un ladito, pues Él no está en el centro de todo, pues Él no está entronizado. Mateo 16, 27. porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Conforme a qué? A sus obras. A sus obras. Ahí está. ¿La salvación es por gracia? Sí, eso lo ha dicho desde el Antiguo Testamento. ¿La salvación es por fe? Sí. La fe se aferra a esa gracia, claro que sí. ¿Y cuál es el objeto de la fe? Cristo, sí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los antiguos veían en el Cordero que ellos sacrificaban, ahí estaba su fe colocada en esa promesa hecha por Dios. Ahí estaba Cristo, no en persona, pero sí estaba como figura, como sombra. Nosotros ya sabemos que ese Cordero se llama Jesús y que nació en Belén y vivió en Nazaret. Esa es la única diferencia con ellos. Pero nuestra fe descansa también, igual que ellos, en ese Cordero. Pero finalmente nos van a cobrar las obras. Si la fe es cierta, si la fe es auténtica, habrá una transformación en la vida. Y si hay una transformación en la vida, pues se producirán frutos buenos. Si una persona dice, no, yo tengo la fe y los frutos son podridos, si son malos, Eso es mentiroso. si es un mentiroso que no puede con las mentiras, es que no puede con las mentiras. Recuerdo el caso de una señora que llegó a una iglesia, casi se acaba la iglesia. Casi se acaba la iglesia. Así de hecho que estaba. No, era una señora que tenía una compulsión para chismosear. Era tan fuerte la compulsión que ella se iba de casa en casa donde las otras señoras a hablar, a hacer visita y a contar lo que escuchaba en la otra casa. Casi se acaba la iglesia, casi se acaba la iglesia. Y tenía dos hijitas. Y las dos hijitas, cuando llegaron a la iglesia, eran dos chiquitas que eran juiciositas en la escuela dominical.
y caramba, la señora que se bautiza y las niñas se bautizaron. Y no sé por qué existe ese fenómeno, ocurrió creo que porque las personas hacen la oración de fe y uno asume que son cristianas. Uno no espera a que haya fruto para que se bauticen. Uno debe esperar que haya fruto. Si tiene fruto, se bautizas. No tiene fruto, no se ve que es una nueva persona, no tiene evidencias creíbles de novedad de vida, no se bautiza. Pastor, pero es que yo me quiero bautizar. Esperamos. Y casi se acaba la iglesia. Finalmente esa señora la sacaron de la iglesia. Hizo estragos con el poder de la lengua, que ella era una espada de doble filo, pero mala. Hizo estragos. Y las hijitas se fueron con ella y vivían cerca de la casa de nosotros. Yo era un joven y después ellas andaban con sus novios. Alguna vez vimos una borrachera de uno de ellos y una de las niñas ahí en la gritería y el escándalo. Y entonces uno se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? La culpa estuvo en la iglesia. De aceptar y recibir y hacer creer que son cristianas, personas que no tienen frutos de novedad de vida, pero hacerlos creer que son cristianos y bautizarlos y decirles, ustedes son cristianos, y tenerlos dentro de la iglesia, en lugar de que ellos reciban el peso de la examinación que ellos deben hacerse. Ese peso se lo deben colocar ellos mismos. No es el pastor, no es los hermanos de la iglesia, son ellos mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, y si no, estáis reprobados. Pero de alguna manera la carne entra en una especie de contentamiento con sí mismo y una comodidad que ya tengo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pues pasemos aquí de casa en casa y charlemos con los hermanos, ya que mi nombre está escrito en el libro de la vida y ya no pasa nada. Esas cosas pueden ocurrir. Vayamos a Mateo 25, 34 al 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad de un reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Aquí hay un ingrediente nuevo. Aquí no es solamente que no seamos mentirosos, no solamente que no seamos chismosos, no solamente que no seamos ladrones, sino que no es tanto el no hacer, sino que hay que hacer obras a favor de los necesitados. Fíjense, no es solo no hacer, no es solamente un estado pasivo, sino que aquí les están cobrando no haber tenido una actitud correcta, no estar en estado activo. Esto que estamos leyendo en Mateo 34 hasta 36, sí, forma parte que esto está haciendo después de la tribulación. Son los eventos del fin, son los últimos eventos. Pero entonces se supone que la iglesia ya no estaría, ¿no? Es que es un tema escatológico, o sea, es un tema que... La escatología, hoy en día, a ver, le voy a comentar. La escatología, a ver, puedo resumirlo así, en poquitas palabras. Desde el siglo XIX apareció una nueva escatología. Con eso lo resumo todo, una nueva escatología. Y hay teólogos que dicen, lo que es nuevo es herejía. Lo que es nuevo, tengan cuidado con lo que es nuevo, porque es herejía. Entonces, hasta ahí. Lo cierto es que en Mateo 25, 34 al 36, el Señor Jesús está diciendo lo mismo que le dijo a la higuera sin fruto. Es lo mismo que se viene anunciando, que hemos visto en Eclesiastés y en Salmos, que Dios
va a castigar los frutos malos. Dios los va a castigar. Ahora, se ha dicho que es porque esto es para los que la salvación, que hay dos caminos de la salvación. Entonces se da la explicación de que Mateo 25 se está refiriendo a los que van por el camino de la ley o de las obras y que no tiene que ver con los que van por el camino de la gracia y la fe. Pero no, porque es que hay un solo camino de salvación. Hay un solo camino de salvación. Si la escatología está diciendo una cosa diferente de la doctrina de la salvación, hay algo que está mal en la escatología. Pero realmente la doctrina de la salvación enseña que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y al final Dios verificará los frutos. Y esto lo dice Romanos. Romanos capítulo 2, empiezo a leer desde el versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, Dios castiga con base en los frutos. La salvación es por gracia. Pero Cristo, ante la higuera, Cristo no se puso a excavar la higuera para mirar cómo estaba la raíz. Cristo sencillamente miró los frutos son malos y la maldijo. Entonces, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pues sí, y si esa fe es de verdad, si es fe verdadera, pues va a mostrar unos frutos. Colosenses 3, 23 al 25. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Ahí está hablando de frutos buenos y frutos malos. Y está diciendo que los frutos malos reciben castigo y los frutos buenos reciben recompensa. Sí, Señor. Mateo 25, 35, porque tuve hambre y me diste de comer. Sí. Eso es solo pedazo. Aplicaría, por ejemplo, cuando un individuo de condición, raza y lugar en el planeta llega y ve a otro semejante al prójimo que está necesitando que comer y se quita el pan, o más bien comparte su pan. Le pregunto yo, ¿eso es el amor al prójimo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu mano, y a tu prójimo como a ti. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La confesión de fe, y yo me refiero a la confesión de fe porque es una reflexión de los pastores, decía, es que hay que mirar en qué consisten las buenas obras. Las buenas obras deben tener tres características. En conformidad con la ley de Dios, que surjan de una fe verdadera y que tengan una motivación adecuada. Esas son las buenas obras de la Escritura, que muestra la Escritura. Entonces, en el mundo pueden haber buenas obras, sí puede haberlas. Por ejemplo, las de un señor que negó la Trinidad, Albert Schweitzer, negó la Trinidad y él trabajó con los leprosos. La obra de los leprosos es maravillosa, nos humilla, uno debería estar haciendo eso. Y tenemos que hacer eso, pero él negó la Trinidad. Pero es que no, ahí ya entra una confusión que yo no sé resolver eso, pero es que es Dios el que porque en mi sabiduría no me atrevo a decir, porque mi sabiduría es limitada, pero él negó la Trinidad, a pesar de que hizo esas otras cosas. Mucha gente que hace buenas obras aún sin conocer a Dios, pero eso no se le va a contar como buena obra, porque dice que nuestras obras en nuestra carne son como trapos de inmundicia delante de Dios. Si no lo hacemos o sea, con la fe puesta en el Señor, o sea, con el conocimiento de que todo lo que hacemos es porque Dios nos lo permite y nos lo da para hacerlo,
todo está de más. Los pastores que llegan allá al juicio final a decirle, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y sanamos enfermos. Esas obras en sí mismas pueden que sean buenas. Y el Señor, ¿sabe cómo les dice? Hacedores de maldad. Váyanse para este lado. Primera de Pedro 1, 16 y 17. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de... ¿Juzga según qué? La obra de cada uno. ¿Cómo así que juzga según la obra de cada uno? Eso está en contra del Evangelio. Conducidos en temor, porque Dios juzga la obra de cada uno. La salvación es por fe. Aquí no está el cuento de que no, que es que estos son judíos y entonces estos son gentiles y entonces los judíos van por la ley y los gentiles van por la gracia. No, estos son gentiles. Pablo le está hablando a gentiles y les está diciendo lo mismo que le dijo el Señor a los judíos y lo mismo que le dijeron a los israelitas en el Antiguo Testamento. La salvación es por gracia, por medio de la fe, pero Cristo va a mirar los frutos. Ya. Si la fe es auténtica, se verá en los frutos. ¿Ya? Eso es todo, mis hermanos. Hasta ahí quería llegar.